Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que el hotel y parque temático Xcaret, uno de los más grandes de México, no puede utilizar motivos o nombres mayas porque son apropiación cultural, pese a que tenían un acuerdo con el Consejo Nacional Maya y que incluso les pagaron 15 millones de pesos por los derechos. La Corte ha decidido con base a la petición solamente de 4 personas. Mira, es gravísimo porque la resolución puede acabar con esa empresa hotelera, con el parque temático, construidos como muchos otros en torno a la identidad maya, pero es más grave aún porque se puede generalizar a todos los niveles, prácticamente a todos, desde un spa hasta un restaurante de comida yucateca, pasando por las propias limpias que se hacen en forma un poco ridícula los miembros de la Corte o el propio Tren Maya. Así se llama, un paso más en la insensatez de la Corte y la inseguridad jurídica en el país. Este es un reportaje de Viviana Belsazo. Si usted tiene un hotel, una tiendita, una empresa de transporte, un restaurante o cualquier establecimiento donde utilice algún símbolo maya, podrá ser clausurado. Pues hoy, por el simple hecho de tener alguna imagen, hacer una danza en un espacio turístico o, por ejemplo, colocar una escultura de un chacmol en la entrada del lobby de un hotel, podría ser suficiente para que clausuren el establecimiento. Y es que con la nueva postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tener cualquier imagen o símbolo que haga alusión a la cultura maya podría ser motivo de sanción. Le explico cómo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a esta resolución con el caso Xcaret, que me parece deja en la indefensión y la posibilidad de ser clausurados a miles de establecimientos. Es una decisión que puede tener consecuencias muy fuertes para el turismo, la economía y la inversión en México. En Quintana Roo, por ejemplo en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum, prácticamente todo gira alrededor de la cultura maya. Hoteles decorados con motivos mayas, ceremonias, espectáculos, rituales, experiencias turísticas completas. Es parte de lo que se vende, parte de la identidad de la región. Xcaret es quizá el ejemplo más evidente de esto, pero a diferencia de otros, intentó hacer las cosas conforme a la ley. Firmó un convenio con el llamado Gran Consejo Maya. Y esto es importante decirlo, no es un grupo inventado por las empresas, es una figura reconocida por la Ley de Pueblos Indígenas del Estado de Quintana Roo como una autoridad del pueblo maya. Es decir, había un respaldo legal. Hasta ahí todo parecía en orden. Pero entonces aparecieron 4 personas, sí, 4 personas que se ostentaron como maya y dijeron que no tenían autorización para utilizar esos símbolos y acudieron al Instituto Nacional de Derechos de Autor. Lo que hace el instituto es radical y ordena suspender todas las actividades relacionadas con el uso de símbolos maya. La Corte argumenta que, aunque existía un convenio con una autoridad reconocida en la ley, eso no es suficiente. Le da más peso a la inconformidad de 4 personas y ordena suspender el uso de los símbolos mayas en Xcaret. Si esta lógica se aplica, entonces cualquier uso de símbolos maya puede ser cuestionado. Cualquier persona que diga que es parte de la comunidad maya podría denunciar, por ejemplo, a cualquier hotel. Imagínese que alguien diga, ese símbolo es mío, no te di permiso, y bueno, el riesgo de la inversión es enorme. De los 9 ministros, solo 2 votaron en contra de este proyecto, la ministra Yasmín Esquivel y el ministro Arístides Guerrero. Lo cierto es que el propio gobierno ha utilizado estos símbolos sin ningún problema. Ahí está el Tren Maya, por ejemplo, que no solamente utiliza el nombre, sino toda una narrativa cultural. Quintana Roo vive del turismo. Miles de empleos, miles de familias dependen de que la industria funcione. Si se empiezan a meter reglas poco claras, decisiones contradictorias, criterios que pueden cambiar de un día para otro, lo que hacen es poner en riesgo todo. Estamos hablando de economía, de empleo, de estabilidad. ¿Cuánto se invierte en cualquiera de estos desarrollos? Además, son empresas turísticas las que en gran medida sostienen la economía de toda esa zona. Hoy, cualquier negocio, por tener un símbolo maya, podría dejar de operar. Hay que recordarles a los ministros que ellos mismos hicieron su propia ceremonia como un ritual de limpia con elementos indígenas y mayas cuando iniciaron en esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es que
muchas veces cuando estos ministros establecen o votan a favor o en contra de cualquier proyecto, no se dan cuenta de la trascendencia que puede tener. Para empezar, si votan, son 9 ministros, si votan 6 o más, se siente un precedente y entonces se puede aplicar a todo el país. Entonces ahora en las distintas zonas del país pueden reclamar, o las distintas culturas del país podrían reclamar sus símbolos nativos. Es muy complicado. Si usted llega, por ejemplo, a Cancún, hay muchos transportes que algo tienen que ver con transportación maya, algo dicen de la cultura maya. Imagínese nada más que puedan ir en contra de ellos, en contra de la tiendita donde usted se para a comprar un agua o unas papitas. Muchos establecimientos de esos también tienen símbolos mayas. Imagínense nada más la incertidumbre de poder invertir en un proyecto, en hacer un restaurante, en hacer un hotel, y que de repente, porque pusiste un símbolo maya, un chacmol, como decía yo, que hay muchísimos en la zona, puedan simplemente clausurarte. Y no solamente estamos hablando de Quintana Roo, en esa misma situación hay muchísimos establecimientos, por ejemplo, si vas a Yucatán, si vas a Chetumal, si vas a Campeche, toda esa zona. Es impresionante lo que se hace simplemente cuando se les ocurre votar a favor o en contra de un proyecto sin ni siquiera saber cuáles son las consecuencias a futuro. Sí, y además hay otro tema que con lo que hemos insistido muchísimas veces, es la seguridad jurídica. Alguien invirtió mucho dinero o poco dinero, lo que sea, ha invertido para el país y se le quita la seguridad de su propiedad, de su inversión. La seguridad jurídica es fundamental para cualquier inversor del país. Pero bueno, las inversiones sabemos que no importan. Lo que importa aquí es esto de la apropiación cultural, este discurso que es más ideológico que práctico. Todo esto comenzó desde unos diseños de moda que se usaron ahí en una de estas grandes empresas de moda, y a partir de ahí se fue transmutando en todo esto. Y todo esto termina siendo un gran negocio de abogados, de gestores que terminan presentando denuncias simplemente para cobrar dinero. Así están las cosas. Hay algo más grave, Jorge, si de repente 2 o 3 personas que se dicen son de la cultura maya dicen, te voy a demandar hotel tal porque tienes un símbolo maya, imagínese usted nada más cómo se va a prestar para extorsiones y para que cualquiera pueda llegar a decirles. Este tema en la Corte se resolvió simplemente porque había 4 inconformes, cuando aún ya se había beneficiado a toda la comunidad con mucho dinero.